de lo que se espera y la sustancia de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? Es la materia de lo que se espera y la materia de lo que no se ve. ¿Y qué es materia? La materia es el núcleo de las cosas. Por ejemplo, este utensilio es de madera, ¿sí? Es de madera. Y esta materia, porque es que se puede tocar, los científicos a eso le llaman materia, a lo que se puede ver y se puede tocar. Esta materia tiene un núcleo. La esencia y la parte principal de esto es un nudo ahí de madera. Y esa es el núcleo. Esa es la materia, esa es la parte principal de este utensilio que está aquí, la madera. Podrá tener otros, bueno, creo que no tiene otros adornos, pero podría tener cualquier otro adorno, pero el núcleo principal de este utensilio que está aquí en el altar es la madera. La fe es la materia de lo que se espera y la materia de lo que no se ve. Ahora, ¿cómo es posible que haya materia en lo que no se ve? ¿Verdad que es paradójico? Esto va más allá de la razón humana. Y por eso es que la fe es la parte principal de la vida cristiana, porque la fe va más allá de la razón. Siempre que Dios nos ordena algo en fe, siempre va más allá de la razón. Cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu parentela y huye a Ur de los caldeos, ese hombre no sabía ni para dónde iba. No tenía ni idea de lo que le esperaba, pero él por la fe obedeció la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios llama las cosas que no son como que si fuesen. ¿Cuántos habían leído ese pasaje? La Biblia llama las cosas que no son como que si fuesen. Y el apóstol describe la fe y dice que la fe es la materia de lo que se espera o está por venir y la materia de lo que no se ve. Y tiene concordancia con lo que dice este versículo de la palabra, que Dios llama las cosas que no son como que si fuesen. Pero miren, revisen ese versículo 3 de Hebreos. Vámonos al versículo 3, donde dice que por la fe entendemos haber sido constituidos el universo. Por la fe entendemos, aleluya, por la fe entendemos haber sido constituido ¿el qué? ¿Por medio de qué fue constituido el universo? Por medio de la fe. Pero de ahí dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Qué se constituyó por la fe? El universo. ¿A través de qué fue constituido el universo? A través de la fe. Si ustedes se van al libro de Génesis, capítulo 1, dice la Biblia que Dios dijo, sea la luz. Y la luz fue hecha. Sepárense la expansión de los cielos con la tierra y las expansiones de las aguas se separaron de la tierra, dice la narración de la creación. Y si usted ha tenido la oportunidad de ver esa gloriosa narración de cómo fueron hechos todo lo que ahora vemos, sabrán ustedes que todo lo que Dios hizo lo hizo por fe. El vehículo fue la palabra, pero antes de soltar la palabra, Dios sabía que lo que Él iba a declarar iba a ser hecho. Porque Dios llama las cosas que no son como que si fuesen. Aleluya. Y la fe es lo que constituye la materia. La fe crea materia, en otras palabras. Diga conmigo, la fe crea materia. Cuando una persona se une en lazo matrimonial ordenado por Dios y crean una vida, esa vida fue el resultado de un esperma y de un óvulo, a lo que los médicos llaman fecundación. Y entonces el esperma se inserta en el óvulo y eso se llama fecundación. Y entonces ahí ya hay una vida. Ahí ya hay lo que David dice, mi embrión vieron tus ojos. Recuerdan que David usa una expresión y dice, mi embrión vieron tus ojos, diciendo que cuando el esperma había fecundado el óvulo, ya él había visto al Creador. Eso lo que yo estoy diciendo no es algo que puede haber una persona aquí embarazada y que lo vamos a ver
visiblemente. Hay que usar una cámara, y hay que usar una cámara de alta tecnología para poder comprobar que en efecto ahí, como resultado de una relación matrimonial o no matrimonial, pero ahí hay una vida que escapa a la vista y a los ojos naturales, pero ahí hay vida. Estamos hablando de materia, ¿verdad? Estamos hablando de núcleo. La Biblia dice que la fe es el núcleo de las cosas que no se ven. ¿Amén? La Biblia dice que la fe es el núcleo de las cosas que no se ven. ¿Amén? ¿Lo creen? Lo voy a repetir por tercera vez. La Biblia dice que la fe es el núcleo de las cosas que no se ven. Porque hay muchas cosas que no se ven, que en los tiempos del apóstol era casi imposible, era casi una herejía el decir que podía haber todo un reino o todo un gobierno microscópico, porque la tecnología no había avanzado lo suficientemente para creerlo. Pero el apóstol, Dios ya le había revelado que sí es posible ver materia donde aparentemente a la vista natural no la hay. Y he dado el ejemplo de los microscopios, he dado el ejemplo de las bacterias, y he dado el ejemplo de las estrellas que están más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, que en efecto es posible que hayan cosas que escapan al alcance del ojo humano, pero ahí están. Así que no es un insulto a la inteligencia humana cuando Dios dice que Dios llama las cosas que no son como que si fuesen, porque cuando Dios dice hágase la luz, ¿sabe qué fue lo que ocurrió en ese preciso instante que Dios dijo sea la luz? Inmediatamente creó el núcleo. Aleluya. Por la fe. A ver, lee conmigo, todos al mismo tiempo. 1, 2, 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aleluya. ¿Estoy mintiendo o es palabra de Dios? De modo que lo que se ve fue creado de lo que no se ve, porque Dios llama las cosas que no son como que si fuesen. Porque la fe no solamente activa las promesas, la fe crea materia. Usted dice, yo no he podido tener a lo largo de tantos años, Señor, yo quiero fertilidad para mi vientre. Y si usted ese día tiene relación con su esposo, se crea una vida, que fue el resultado de la fe. Y la acción pues fue tener, ¿verdad?, el acto. Pero se crea una vida, aunque para ver el fruto van a pasar, ¿cuánto? 9 meses para ver aquel fruto glorioso que fue el resultado de la acción. Pero ese esperma que no se podía activar, o ese óvulo que no se podía fecundar, es fecundado y existe fertilidad como resultado de la fe. La fe crea las cosas que no son y las hace realidad y las trae al mundo presente. Lo que pasa es que lo que crea es un núcleo. Y normalmente el núcleo, o sea, la materia de las cosas, es algo que no es visible a los ojos naturales, pero ahí hay materia. Porque es necesario, y agrega, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay. Número 1, usted no puede venir a la iglesia creyendo que aquí no está Dios. No venga, váyase a ver el Real Madrid y el Barcelona, pero no es de aquí. La Biblia dice que el que se acerca a Dios crea que le hay. Amén. Es decir, si usted viene a la iglesia dudando de si Dios está o no está en este lugar, quédese en casa, hombre, porque es imposible agradar a Dios, porque los que se acercan a Dios deben de creer que le hay, es decir, que existe y que está en este lugar. Amén. Aleluya. Y después agrega el versículo, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuándo quieren salirse así como entraron de este lugar? Muchos entraron con las bolsas vacías, tal vez. Muchos entraron con hambre, tal vez. Muchos entraron con necesidades, tal vez. Muchos entraron con enfermedades, posiblemente. Y usted quiere salir igual como entró. Eso es una pérdida de tiempo. Entrar a un lugar donde la esencia de ese lugar es la fe.
fue y salir como se entró. ¿Ya? Si yo voy a un gimnasio, ¿sabe qué? ¿Cuál es mi expectativa? Si voy a un gimnasio, bajar el abdomen, que es una fábrica de enfermedades. Esa es mi expectativa. ¿Verdad, pastor? Y a veces cuando no voy, entonces lo que hago es que respiro profundo. Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Y solo dar la vuelta. Aleluya. ¿Cierto o no? ¿Con qué expectativa vino usted hoy esta mañana acá, hermano? ¿Con qué expectativa está en este lugar? ¿Porque el ambiente es climatizado y asientos full? ¿Porque la alabanza es bonita? ¿O realmente usted se acerca a Dios creyendo que le hay y que es galardonador de los que le buscan? Es decir, su enfermedad se queda acá. Su problema se queda acá, pero usted no va a salir con su enfermedad. Usted no va a salir con su problema. Usted no va a salir con su carga. Usted tiene que salir libre de este lugar. Usted tiene que salir bendecido de este lugar. Usted tiene que salir con una promesa arraigada en su corazón por la fe. Amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y los que se acercan a Él deben de creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él quiere hijos que tengan confianza en Él. Amén. No hay cosa más desagradable que la mujer dude de uno y que los hijos duden de uno. Entonces no hay cosa que le desagrade tanto a Dios tener hijos incrédulos. ¿Cómo es posible que nosotros vamos a dudar de Dios? Pero eso es lo que Él está diciendo ahí. Sin fe es imposible que me agraden. Señores, discúlpenme, pero la fe en la vida cristiana es la esencia de este movimiento a lo que le llamamos cristianismo. La fe es la esencia y por eso es imposible agradar a Dios sin tener fe. Porque también la fe se basa en una relación de confianza. Y Dios desea que confiemos en sus promesas. Dios desea que confiemos en Él, porque la Biblia dice que todas las promesas de Dios en Cristo son sí y amén. Y luego agrega el versículo, y por medio de nosotros. Porque muchas promesas de Dios se activan a través de lo que nosotros hacemos. Los 5,000 que fueron alimentados, ¿saben en qué momento fueron alimentados? ¿Quién activó el milagro? Jesús les dijo, ¿qué? ¿Deben de comer, Señor? Sí. Si no hay nada que comer. Y lo único que hay es un cipote ahí que tiene 3 panes y 5 pececillos, o a la inversa, no sé cuál es el orden, pero el caso que eran 3 y 2, o 5 y 3, para 2 personas. ¿Saben en qué momento se activó el milagro? No fue cuando Jesús dijo, denle de comer. Jesús les dijo, bueno, entonces eso es lo que hay, bueno, repartan. Y en el momento que los discípulos agarraron el pan y los panecillos y el pescado, en ese momento se activó el milagro, cuando le creyeron a la voz del pastor. En este caso, muchos milagros se activan por usted mismo, cuando usted desata la palabra en fe. Amén. Que decía el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Sabe qué es lo que va a activar el milagro que usted tanto ha estado esperando? La fe en la palabra de Dios. Amén. No en mi propio esfuerzo, pero la fe en la palabra de Dios va a activar el milagro, porque Dios, y si Dios puede llamar las cosas que no son como que si fuesen, usted y yo también podemos llamar las cosas que no son como que si